El origen del estallido social, revuelta, rebelión o levantamiento popular de octubre del 2019 en Chile está en las contradicciones profundas del modelo neoliberal y la situación política. Chile llegó a acumular tanta energía, violencia y desesperación que finalmente se rompieron todos los diques de contención cultural, legal y social para entonces generar este llamado estallido. Para explicar esto, podemos usar una comparación metafórica con un fenómeno natural que es muy propio de nuestro país. Son los temblores y los terremotos. Como sabemos, los terremotos son fenómenos de liberación de mucha energía que ha sido contenida por un tiempo por la presión entre dos placas tectónicas gigantescas, continentales, que en algún momento una de ellas cede y la otra avanza. Por eso en Chile hay terremotos gigantes cada cierto número de años. Cada 10 años, cada 20, cada 30 años se produce un gran terremoto y esto nunca falla porque la contradicción de las placas está siempre allí presente, subyaciendo debajo de nuestros pies. Lo mismo ha sucedido con los conflictos sociales en nuestro país. Luego del gran proceso histórico del siglo XX, que culminó con la llegada al gobierno de Salvador Allende, se produce este corte histórico dramático del golpe de Estado militar, de la dictadura, que impone este nuevo modelo neoliberal que luego de 16 años de dictadura es administrado por 30 años más de gobiernos de la concertación y de la derecha, donde se encargan de administrar básicamente y de perfeccionar y profundizar el modelo de usurpación, abuso, depredación y pillaje de la economía y los recursos de nuestro país. Finalmente los recursos de la madre naturaleza y de todo el pueblo. Por lo tanto, esta acumulación de riqueza extrema, obscenamente desigual, sumado a décadas de explotación y abuso de los trabajadores, comprime una presión social que venía expresándose históricamente para estallar en esta liberación de energía popular, de rabia, de violencia en el mes de octubre del 2019, que algunos llaman estallido social, otros lo llaman la revuelta, levantamiento o rebelión popular. Lo cierto es que un nuevo pueblo emergió, un pueblo de independientes, de jóvenes, de viejos que no se metían mucho en política, que hacía ya tiempo que se habían defraudado de la casta política que nos gobierna, que salieron a la calle con rabia y disgusto a manifestar su malestar con reclamos urgentes, con una fuerza inusitada y nunca antes vista por décadas en la historia de nuestro país. Las consignas de fuera Piñera, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, no más FP, no más abusos, eran los mensajes recurrentes de esta nueva manifestación social masiva que irrumpió en nuestro país. Lo que se produjo en Chile entonces fue un verdadero terremoto social y político a raíz de muchos antecedentes de contención y de acumulación de presiones, contradicciones y fuerzas sociales que habían sido atacadas durante mucho tiempo con expectativas, con algunas políticas públicas, pero que finalmente no lograron suprimir la contradicción fundamental que este choque entre dos placas tectónicas que son la clase trabajadora por un lado y la clase patronal, el capital transnacional y que gobierna en Chile a través de los poderes fácticos. El viernes 18 de octubre de 2019, Chile inició esta revuelta popular y ciudadana que cambió el país para siempre. Esa fue la tarde en que los secundarios, los estudiantes, saltaron los torniquetes de las estaciones del metro, abriendo con ello las compuertas del control social, ya que a partir de esa misma tarde empiezan a suceder los acontecimientos que caracterizan a este llamado estallido social. Esa noche, el presidente de la República estaba comiendo con su familia en una pizzería en el barrio Alto de Santiago, como si nada estuviera ocurriendo en el país. Sin embargo, ya entrada la noche y a raíz de los acontecimientos, el gobierno decreta el estado de emergencia y saca a los militares a la calle, lo cual provoca en la población aún mayor descontento.
y de ahí en adelante fue imparable la reacción que tuvieron los pobladores y la ciudadanía a lo largo de todo el país, en los barrios, en las poblaciones, en los centros de trabajo y también en las calles, que comenzaron a ser inundadas por masivas marchas, quizás una de las más emblemáticas, las que se sucedían en lo que se llamaba Plaza Baquedano o Plaza Italia, que fue rebautizado por la movilización de la gente como Plaza de la Dignidad o Plaza Dignidad. Este es un símbolo de la lucha y de la expresión popular en medio de este fenómeno cultural y social en el contexto del estallido. La represión de carabineros y militares asesinó a más de 30 personas que hasta el momento son casos que quedan en la más completa impunidad. Y también a través de la represión con balines dejó ciego y arrebató la vista a más de 200 personas. En síntesis, lo que ocurrió en octubre del 2019 en adelante, durante 2 o 3 meses, fue un proceso de liberación de mucha energía social y popular que se desplegó por todo el país. Ahí estaba el verdadero poder popular y eso abrió el paso para un proceso constituyente, un reclamo por una asamblea constituyente que finalmente la élite política chilena tuvo que dar su brazo a torcer, entregando un itinerario constitucional que hoy día arriba a una convención constitucional con representantes elegidos a través de una elección que ocurrió en el mes de mayo. Esto fue producto de la organización de miles de asambleas y cabildos populares que se realizaron en los barrios a partir del estallido social. Es decir, esto no fue solamente un proceso de violencia popular, de reclamo y de protesta, sino que rápidamente el pueblo chileno logró convertir esta rabia y este estallido social en un fenómeno también de construcción, de destitución, de un proceso destituyente de la élite política y de la Constitución de Pinochet del año 1980, permitiendo así entonces que hoy día una convención constitucional esté escribiendo una nueva constitución para Chile. El estallido social fue una expresión genuina de grandes mayorías y amplios sectores de nuestro pueblo que sorprendieron a los partidos políticos, sobre todo de la izquierda, que no estaban preparados para conducir ni para entender este fenómeno. Como señala Katia Araujo, académica de la Universidad de Santiago de Chile, lo que se desplegó en estas décadas ha sido una suerte de circuito de retroalimentación continua que conectó la vivencia de la desmesura, de las exigencias de la vida social, de las desigualdades en las interacciones o en el uso del poder, con el desencanto por las promesas sociales no cumplidas, tanto económicas como normativas, y por cierto también respecto de aquellos que han sido o tendrían que haber sido sus garantes principales. Lo que enfrentamos en el país no es un simple estallido por saturación, es algo más profundo si entendemos los hilos que entraman la sociedad. Esta es una disputa por la redistribución del poder y de las riquezas de la sociedad. Detener los abusos y la desmesura de las exigencias de la vida social es una de las luchas centrales hoy. Está en juego, por supuesto, alcanzar los mínimos vitales que hoy se consideran dignos, pero es indispensable recordar que lo fundamental de la disputa desde hace ya un tiempo es la forma y la textura que queremos y podemos darle al lazo social. Una de las cuestiones esenciales que encaramos en este contexto es el desafío de reconstituir los principios que regulan la vida social para hacerlos aceptables y que en esa medida no solo sea posible, sino también deseable la vida en común para los diferentes miembros de la sociedad. Producir el apego indispensable para el enlazamiento social. Es una tarea de muy largo plazo que implica un proceso extremadamente incierto e inevitablemente conflictivo. Lo que tenemos por delante de nosotros y nosotras es un debate extremadamente importante respecto no solo de cuál es la sociedad que queremos, sino de cómo queremos llegar a ella.